Un pastor llevó a su esposa al hospital porque ya era el tiempo de que naciera el bebé. Y en el testimonio este pastor cuenta que su bebé no vivió, murió. Y él describe: solamente Dios me dio la oportunidad de escuchar llorar a mi hija. Parece que mi hija solamente vino a este mundo a llorar. Y entonces, mientras él estaba viviendo ese proceso, describe que enfrente de la cama donde estaba su esposa había una mujer que también había dado a luz. Esta mujer de por sí era conocida como una mujer mala, una mujer que trataba mal a la gente, una mujer que era agresiva con la gente y que incluso rechazaba a Dios. Pero le nació un hijo. Vinieron también entonces sus amigos, sus familiares, y allí estaban celebrando el nacimiento de su bebé. Este pastor entonces se preguntaba: ¿cómo es posible que Dios se llevó a mi hija, la hija del pastor? ¿Y por qué decidió dejar al niño de aquella mujer que es mala? Han pasado muchos años y cuando le preguntan a este pastor: ¿y ya tienes la respuesta? Él dice: no, yo lo sigo preguntando. ¿Por qué el Señor se llevó a mi hija y dejó al niño de esta mujer? Pero decía él: Dios me ha mostrado a que debo confiar en Él. Y tal vez muchas veces nos hemos encontrado, sobre todo cuando hablamos de temas de prosperidad o temas de salud o temas de la vida y la muerte, nos hemos encontrado con esta realidad. Estamos orando, estamos pidiendo que Dios tenga misericordia y Dios decide otra cosa. Pero miramos alrededor y decimos: ¿y por qué aquel sí? Si aquel no te conoce, si aquel no es un hijo de Dios. Este mismo pensamiento lo tuvo Asaf. Cuando leemos en la Biblia el capítulo 73, les pido por favor que lo tengan a la mano porque de él vamos a meditar. Asaf, el autor de este capítulo 73, también estaba en esa crisis de pensamiento. Y lo describe de tal manera que para él era algo tan complicado, tan difícil, que eso le generó conflictos a nivel espiritual en relación a su fe. Al grado, así lo describe, que pensó que su fe no era el camino correcto. Le atraía incluso la manera de ser de los soberbios, así lo describe, hasta que él lo resuelve cuando viene a la casa de Dios. Sí, este salmo nos habla precisamente de cómo actuamos o debemos actuar los hijos de Dios, a diferencia de los incrédulos, cuando Dios nos prospera. Por eso es que el título de este sermón es, no es el Salmo de Asaf, es cómo actuar cuando Dios te prospera. ¿Cuál es el título? ¿Otra vez? Ahora vamos a personalizarlo. ¿Cómo actuar cuando Dios me prospera? Oremos. Amado Padre, en nombre de Jesús, gracias porque nos permites abrir tu palabra y encontrar un desafío para nuestra fe. El ejemplo, la vida de los incrédulos. ¿Cuánto, Señor, puede esto afectarnos? Ayúdanos con tu palabra, danos la luz de tu Espíritu Santo y afirma nuestra fe en ti. En el nombre de Jesús oramos.
Amén. ¿Cómo actuar entonces cuando Dios me prospera? Vamos a ponerlo así. ¿Cómo actuar cuando Dios me prospera? Bueno, al leer este capítulo 73, lo primero que encontramos es que debemos actuar con humildad. Vamos a leer el versículo 3 y les pido por favor que me acompañen, léanlo conmigo. Sí, el versículo 3, 1, 2, 3. Y si leemos, miren el versículo 2 dice, en cuanto a mí, casi deslizo mis pies, por poquito y caigo. No está hablando de Betsabé, está hablando de una tentación, una repercusión de fe muy grande, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Quién era Asaf? Asaf describe la Biblia, hermanos, que era un líder de la alabanza, pero no solamente era un líder de la alabanza, su familia, sus hijos se dedicaban también al ministerio de la alabanza. Él era también un poeta, él era también un escritor, él era un músico. Pero agreguémosle a esto, hermanos, que en 1 Corintios capítulo 25, versículos 1 y 2, describe que Asaf era un profeta. ¿Hasta dónde estaba su ministerio? Que así, hermanos, lo entendemos a la luz de la Biblia. Asaf comenzaba a tocar su arpa y comenzaba a profetizar. Este era Asaf, un hombre muy consagrado, pero con toda su consagración vemos la transparencia de estos aspectos de debilidad. Bien, aquí habla de dos formas de pensar. Todo el capítulo es un paralelismo, es una comparación entre cómo actúa el incrédulo, el no creyente, el no cristiano, y cómo actúa el cristiano. En este paralelismo le queda muy claro, tan solo lo leemos en el versículo 2, porque le está hablando a los suyos, a los hermanos de su fe, y les está contando, ¿qué creen? Por poco y caigo en una trampa, en la trampa de cómo viven y cómo actúan los que son prosperados, los incrédulos. Pero no caí. Esta forma de pensar en la que nosotros entendemos que están las ovejas y que están los corderos, que están los buenos y que están los malos, que están los hijos de Dios y que están los hijos del mundo, debe de ser una línea muy clara en nuestro pensamiento. Jamás y jamás debes verte como uno solo, como uno con los incrédulos. Eres diferente. Tan solo porque la presencia del Espíritu Santo habita en nosotros, somos totalmente diferentes. ¿Que somos creación de Dios? Sí, somos creación de Dios. Por eso rechazamos nosotros el concepto popular de que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, porque el Señor Jesucristo, por lo menos en Juan, capítulo 8, describe que hay quienes son hijos del diablo. Yo te pregunto, ¿tú eres hijo de quién? ¿Hija de quién? Bien que sea. Esta línea debe estar bien clara, que tu forma de pensar es distinta. Ahora, la forma de pensar siempre va a dominar la forma en que actuamos, porque el incrédulo va a atribuir su prosperidad a sí mismo, a sus habilidades, a su capacidad, al business o tal vez a la suerte. Nosotros, los que creemos en Dios, vamos a atribuir la prosperidad únicamente a Dios. El cristiano dice, gracias a Dios,
gracias a Dios. Pablo decía, dad gracias a Dios en todo. Y el Salmo 103 también es una descripción del salmista cuando dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y comienza a describir, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y uno cada día comienza a describir, gracias Señor, gracias, porque si hoy puedo abrir los ojos es por ti, y si hoy he sido prosperado es por ti. El incrédulo reconoce que si todo proviene de Él, él puede decir, yo si no trabajo, no como. Hay algo, hermanos, que en la doctrina se llama la gracia común. La gracia común es la siguiente, voy a leerlo como tal está. La gracia común es el favor de Dios por medio del cual restringe el pecado y sus consecuencias, mantiene la vida y la cultura humanas y otorga una serie de dones y bendiciones a todas las personas de manera indiscriminada. O sea que Dios bendice a los creyentes y a los no creyentes. Que Dios te bendice a ti, lo mismo que puede prosperar a tu vecino. Dios bendice al bueno y Dios prospera al malo. Así lo dice la Biblia. Nosotros no creemos que es el diablo el que prospera a los incrédulos. No, el diablo no tiene nada. Que fírmame, véndeme tu alma y que te lo voy a cambiar por lana. No tiene dinero. Él no tiene ese poder. Dice la Biblia que todo le pertenece a Dios. Imagínense cuando llega el enemigo y le dice a Jesús, si tú postrado me adorares, yo te voy a dar todas las riquezas de este mundo. Que Dios le hubiera dicho, a ver si es cierto, a ver, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto me vas a ofrecer? O sea, el diablo se hubiera volteado y hubiera dicho, no tiene nada, no tiene nada. Nosotros hemos creído, hermanos, que el mundo le pertenece al diablo, cuando el mundo le pertenece a Dios. Y entonces encontramos que en la gracia común, la prosperidad no es algo exclusivo de los cristianos. Para la fe protestante, hermanos, la prosperidad es una de las características de que Dios está con nosotros. Si lo vemos en el mundo, los países protestantes son los países ricos, los países católicos son los países pobres. Bueno, ya sabrán dónde está México, ¿no? ¿Qué es entonces, hermanos, la humildad? Bueno, primero ya debemos comprender que tanto Dios prospera a uno como Dios prospera al otro. Esto es gracia común. ¿Qué es la humildad? Hermanos, la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y de sus debilidades y obra en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. La humildad entonces significa que entendemos quiénes somos nosotros, quiénes son los demás. Esto denota, hermanos, orden. Vamos a leer el versículo 3. Miren, dice así: porque tuve envidia de los arrogantes y viendo la prosperidad de los impíos. La soberbia. Bueno, así actúan los que no conocen a Dios. Aquí nuestro principio, hermanos, está basado precisamente en lo que Dios tiene para nosotros. En Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 6, y si lo tienen, por favor, les pido que me acompañen. Mateo 20, del 1 al 6.
dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, que esto vendría siendo como las 9 de la mañana, la primera fue a las 6 de la mañana, sería como vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta, las 12 y las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, y comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir el que había ido cerca de la hora 11, como a las 4 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, también ellos recibieron un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: bueno, estos postreros, o que llegaron en la tarde, trabajaron solo una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma tu denario y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia como el del Salmo 73? Porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así es Dios. Y quienes entendemos esta parte del Evangelio, sabemos que el reino de los cielos, o que el reino del Señor, es toda su creación. Y cuando aprendemos a verlo de esta manera, dejamos de ver injusticias en el trabajo. Porque Dios es quien valora las posiciones en el trabajo. ¿A quién le pides tú un trabajo? ¿Le pides a Dios? ¿A quién le pides tú un aumento? ¿Se lo pides a Dios? ¿Quién es tu jefe? ¿El hombre que tú ves frente a ti? Pues si la Biblia dice que son puestos solamente por Dios y que nosotros trabajamos como para Dios, no trabajamos como para los hombres. ¿Ves injusticias en tu hogar? Dios es el que pone el orden en la familia. ¿Ves injusticias en tu relación? Pues ¿cuál es tu papel? ¿Cuál no lo es? Dios está detrás de todo. Cuando Dios te da una bendición, debes ser humilde y debes comprender que no eres mejor que los incrédulos. Es Dios el que prospera. ¿Recuerdan? Dios lo dijo claramente en Génesis, se lo dijo al pueblo de Israel: cuando ustedes salgan y van a ocupar la tierra prometida y van a poseer la tierra que fluye leche y miel, no vayan a pensar que porque ustedes son mejores que los cananeos. Ya hemos hecho un estudio de la calidad moral, ética, espiritual, en la que a lo largo de la historia el pueblo de Israel no es mejor que otros pueblos. ¿Tú has pensado que eres mejor que tu vecino? ¿Has deseado la bendición de otro? Dios es el que lo hace, y lo hace con justicia, porque Dios es justo. La humildad es una forma de pensar. Asaf pensó con frustración. Sí había soberbia en su corazón.
y no comprendía la prosperidad de los incrédulos. ¿Cómo es posible que ellos prosperan y yo no? Interpretó entonces que era injusto. Interpretó incluso que la forma de ser soberbia era el mejor camino para actuar. Me voy a comportar como ellos. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Deseó con una gran tentación la vida de los incrédulos. Una hermana me decía: a mi vecina que no es cristiana y veo que Dios la está prosperando mucho. Y yo que voy a la iglesia, que ofrendo, que trabajo para el Señor y que diezmo, mejor ya no voy a diezmar. Muchos, aunque no lo digan, pero que no diezman, que no le creen al Señor y tampoco le obedecen al Señor, sin darse cuenta, están siguiendo exactamente el mismo patrón que los incrédulos. Ofrendar y diezmar es una cuestión, hermanos, de obediencia. Ustedes se acuerdan de aquel canto cuando estábamos chiquitos, en el departamento infantil, ¿no? Que nos decían, ¿cómo va? Si tú das $1, el Señor te va a dar 2. Es un buen banco. Uno diría, no, yo le doy 100. Pues si así están ahorita las comisiones, vamos a dar 1,000 y el Señor nos va a dar 2,000. No, hermanos. Cuando alguien me pregunta, hermano, es que si yo diezmo, ¿Dios me va a bendecir? Le digo, mira, Dios te va a bendecir aunque ni diezmes. Pero si vas a hacer por eso, tienes que revisar la Biblia. La ofrenda y el diezmo son cuestiones de obediencia. Sino, como decía otra persona dentro de la iglesia, yo voy a dejar de diezmar porque creo que antes me alcanzaba más el dinero y hoy que diezmo ya no me alcanza. Pues conclusión, voy a dejar de diezmar. Pero pasamos por alto entonces el asunto de la obediencia. La prosperidad también es una responsabilidad. Versículo 17, por favor. Regresamos a nuestro capítulo 73. Versículo 17. Dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Pero dice el 16, cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí comprenderlo. Cuando llegamos a la iglesia, hermanos, entendemos la creación de una manera diferente. Nosotros somos administradores de Dios. Todo le pertenece al Señor. Cuando leemos la parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25, nosotros encontramos y entendemos que cuando Dios nos prospera, en realidad es porque está poniendo sobre nosotros sus bienes. Esto significa que Dios ha confiado en nosotros. ¿Cómo habrá, imagínense, cómo se habrá sentido Asaf que viene al templo y entonces se encuentra una solución? Yo creo, hermanos, que el templo nos permite solucionar muchos conflictos que tenemos en nuestro corazón. Es una gran responsabilidad para nosotros los que predicamos, porque le pedimos al Señor, Señor, que el mensaje que hoy pongas en mi boca pueda resolver un problema de mi hermano, de mi hermana, pueda ser una esperanza, una motivación. Ese es el objetivo de un sermón. Pero también, hermanos, de la alabanza, porque cuando nosotros escuchamos la alabanza, Dios nos habla. Dios nos habla en su casa. Aunque ahorita, hermanos, sabemos de las restricciones que está habiendo por toda esta situación de salud pública, los templos son un lugar de bendición.
Asaf, me imagino, y solamente es una suposición para darle un poquito de creatividad, sin ofender a Asaf, pero tomando en cuenta lo que él llegó al templo o llegó a la casa de Dios y comenzó tal vez a sacar su arpa y comenzó a tocar, y como él era un profeta que Dios le mostraba visiones, cuando él tocaba, Dios le empezó a responder. Imagínense, ¿no? Que de pronto alguno de nosotros venimos a la iglesia, cerramos los ojos, abrimos la Biblia y de pronto Dios nos bendice, Dios nos responde. ¿Cuántas veces te has ido de aquí diciendo, ese sermón era para mí? No, la mayoría de las veces, no, hubiera venido fulano, ese sermón era para él, para ver si así ya diezma. Es que Dios, hermanos, realmente nos habla. Hoy tú y yo, hermanos, podemos comprender que en el Evangelio, el cristiano como el no cristiano, vamos a dar cuenta un día ante el Señor de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Pregunta entonces, ¿cómo estás administrando las bendiciones de Dios? La prosperidad es la confianza de Dios que ha puesto en ti. Al que poco se le confió, poco se le pedirá. Al que mucho se le confió, mucho se le exigirá. En segundo lugar, hermanos, hay que actuar con amor. Cuando Dios te bendice, no solo hay que ser humilde, hay que actuar con amor. Vamos a ver versículo 6. Describiendo a Asaf, a los incrédulos, los que incluso estaban contra Dios, dice: la soberbia los corona, se cubren de vestidos o de vestido de violencia. Dice Rick Warren en su libro Una vida con propósito, que Dios tiene tanto interés en nuestro carácter que toda la vida lo está trabajando, toda la vida. Y nos vamos imperfectos, no porque Dios no le eche ganas, sino porque hay otros factores que repercuten y que tienen que ver con la santificación. La santificación es un proceso a través del cual Dios nos va moldeando de acuerdo a la imagen de Jesucristo. Y vamos a morir y nunca vamos a ser perfectos. Pero en la resurrección, hermanos, seremos perfectos. A la imagen de Jesucristo, al que fuimos creados, según Génesis 1, 27 y 28. Somos representantes del amor de Dios, por eso Dios trabaja mucho en nosotros. Dios es espíritu. Pero ¿cómo podemos ver a Dios? Dios quiere que la gente lo vea a través de nosotros. Por eso dice, ámense, para que la gente vea que ustedes se aman, porque yo soy amor. Perdónense los unos a los otros, para que la gente me vea a través de ustedes, porque yo perdono. Anímense los unos a los otros para que la gente vea que yo animo. Hermanos, Dios trabaja mucho con el carácter, pero cuando Dios nos comienza a bendecir, se empieza a desequilibrar la balanza. ¿Y qué creen? Empieza la soberbia. Imagínense, ya, qué bueno por los que ya se titularon, ¿no? Que ya terminaron su carrera y ya se sienten como que ya son de otro nivel. Tal vez sí, ya son de otro nivel porque les ponen tareas más complicadas. Pero su forma de ser, hermanos, debe ser amor. Dice el versículo 6 que estas personas son violentas, por lo tanto, eso no es compatible. Pero lo podemos entender de la gente que no conoce el Evangelio. La Biblia está plagada, hermanos, de pasajes que van enfocados hacia que seamos mejores personas.
en la vida social del cristiano debe haber mejoras en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, al perdonar, al tender la mano, al ayudar, etcétera. El Salmo 73 nos habla de las personas que tienen prosperidad y son malos, con las personas que no tienen. Porque a la gente que tiene, los demás lo buscan. Dijo el Señor Jesucristo así: a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome de ti prestado, no se lo rehuses. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. El asunto, hermanos, es que Dios juzga el carácter del administrador. Vamos a ser juzgados en relación también a nuestro carácter. Versículo 11, vamos a leer. ¿Qué dice, hermanos? Por favor. Versículo 17. Y 27. El carácter. Dice el Señor en Lucas capítulo 12 del 45 al 47. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no lo espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. El carácter tiene que mejorar. Nuestro carácter debe reflejar el amor de Dios. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad de su Señor, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se lo pedirá. Entonces, ¿qué tal cuando le decimos: Señor, bendíceme? Señor, prospérame. Señor, auméntame el salario. Señor, permíteme crecer. Señor, permíteme esta carrera, o permíteme aquello. Pues ahí te va, pero junto con ello va una responsabilidad. Por eso, hermanos, creo que el Señor al final de esa parábola de los talentos, cuando dice: al que tiene poco, ay, pues quítenselo mejor, porque no cumple, y dénselo al que tiene más, porque el que tiene poco, aún lo que tiene le será quitado, y al que tiene más, más se le dará. Por lo tanto, hermanos, ¿queremos bendición? ¿Queremos prosperidad? Necesitamos pedirle al Señor que maneje nuestro carácter en todos los aspectos. En tercer lugar, hermanos, necesitamos ser modestos y equilibrados. Vean lo que dice el versículo 7. Los ojos se les saltan de gordura. Yo me imagino así como sapos, ¿no? Logran con creces los antojos de su corazón. Hermanos, es la forma en que se pierde el equilibrio. Lo que el Señor nos da tiene un objetivo, y es para la gloria de Dios. Estar con Dios nos permite ser guiados en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de
de actuar. Versículo 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Valorar la vida eterna, hermanos, como una extensión de la vida terrenal es algo que solamente es de los cristianos. Pero cuando nos empezamos a hartar y a llenar de lo material, empezamos a equilibrar nuestra vida. Por eso, hermanos, esto lo había pensado Salomón. Y Salomón tenía billetes, acuérdense de Salomón. ¿Quién era Salomón? Un rey. ¿Y qué tan rico era este rey? No, mucha lana tenía. Pero él llegó a decir esto, vean, en el capítulo 30, versículo 9. Él decía, no me des mucho, pero tampoco me des poco. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es Dios? ¿Quién es el Señor? Y teniendo poco podría yo llegar incluso a robar y a deshonrar así el nombre de mi Dios. No me des mucho, no me des poco. Pero Salomón es un ejemplo de prosperidad y Salomón es un ejemplo de sabiduría, porque cuando el Señor le dijo, tú serás el rey, él era muy joven y le dijo, Señor, yo te pido que me des, porque Dios le había dicho, pídeme lo que quieras, te lo voy a dar. Y él le dijo, lo que yo quiero es sabiduría. Sabiduría. Y cuando se habla sobre la sabiduría salomónica, se hace referencia a que cada quien con su golpe, ¿se acuerdan? Cuando llegan dos mujeres y le dice una, no, pues mira, pues que este era el hijo de mi vecina, pero en la noche lo mató, lo aplastó mientras dormía y después tomó el mío y ahora dice que es el suyo. Y la otra, no, el muerto es el tuyo, el vivo es el mío. Entonces Salomón dice, bueno, pues mitad y mitad, traigan un machete. Y ya pues, lo iba a cortar y la verdadera mamá le dice, no. Que se quede allá mi hijo. Entonces ella es la mamá, dénselo. Oh, qué sabiduría. La sabiduría salomónica sí es un asunto también de equilibrio, aunque al describir su vida moral encontramos ese desequilibrio, porque al final, el capítulo 12 de Eclesiastés, él es claro y dice, el fin de todo discurso oído es este, teme al Señor y apártate del mal. Ese equilibrio, hermanos, lo necesitamos cuando Dios nos prospera. Y finalmente, haz tesoros en el cielo. Versículo 24 y versículo 25. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Gloria a Dios. Lo que hacemos es para la gloria de Dios. Estar con nuestro Dios nos permite ser guiados, sí, en nuestra forma de pensar, aquí y allá. Hermanos, la vida eterna es algo que no podemos dejar de pensar o en lo que dejamos o debemos dejar de creer. La vida eterna es algo, hermanos, que no se puede comparar con la vida terrenal y elegir lo terrenal y elegir lo temporal sin valorar lo eterno. Es una necedad. El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 12, del 32 al 34, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Gracias a Dios porque nos bendice. La bendición obviamente no es mala, no podríamos ver de manera superficial el capítulo 73 y decir, no, pues la prosperidad es mala. No, hermanos, ya lo dije en un principio, que en la fe protestante la prosperidad es un reflejo de la presencia de Dios en nuestra vida. La prosperidad. Querido oyente, Dios dice
Mío es el oro, mía es la plata, y a quien yo quiero, se la doy. Dios desea que tú y yo seamos prosperados, nos queda muy claro. Salmo 2. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, pídeme, porque yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y te daré como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Entiendes lo que implica esto? Un padre le dijo a su hijo, hijo, te voy a comprar un auto. Ah, qué padre, pero tú vas a pagar sus servicios y le vas a echar gasolina. Ah, no, entonces no. Dame todo. No, entonces no estás listo. No sabes de las responsabilidades. Señor, ya quiero una familia. Ándale, pues ahí está tu familia. Oye, no, tú querías una familia. Señor, dame esto, dame aquello. Dios te lo da. Dios quiere bendecirte, pero quiere que comprendas que somos administradores, por lo tanto, debes ser humilde, amoroso, moderado y sabio en tu administración. Si tú le estás pidiendo a Dios prosperidad, pídele que también te dé la sabiduría. Que Dios les bendiga.